por Radio La Luna 11:40 y ya estamos en contacto con el doctor Alfredo Grande. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Me gusta escuchar. Bien, bueno, hoy queríamos, como te dije en el intercambio de WhatsApp, charlar un poco, pero sobre temas importantes, ¿no? Y uno es el que tiene que ver con tratar de entender el tiempo histórico que uno vive, ¿no? Que muchas veces aún uno, como vive ese momento, cree que lo entiende y pasado un tiempo dice, pucha, qué confundido que estaba, qué equivocado que estaba respecto de lo que estaba ocurriendo. Hoy da la impresión de que estamos en una época de tránsito de una pandemia que ha golpeado en la economía de distinta manera, porque los ricos son más ricos y los pobres más pobres, pero que también ha golpeado en la conciencia de los seres humanos, porque también hemos visto la fragilidad de la vida, cosa que la sabíamos de antes, pero que la hemos evidenciado aún más. Entonces, mi primer pregunta es, Alfredo, ¿vos entendés que estamos en el fin de una época, que esto es una puerta hacia una época nueva, o que simplemente es una crisis dentro de la misma época y cuando salgamos de la pandemia más o menos todo va a seguir igual? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? Yo, lo primero, vos sabés, yo tengo un alma así de profesor Ciruela. No, diferenciar crisis de catástrofe, ¿no? Porque tiene que ver con la respuesta. Esto no es una catástrofe, no es una crisis. Claro. La crisis justamente permite, esto lo decís, volver al sistema anterior a la crisis más o menos como estaba. Y yo, se te cae una biblioteca, los libros saben al diablo, pero más o menos mejorar los tarugos, la volvés a tener y bueno. Ahora, si se te incendia la biblioteca es una catástrofe. Claro. Y la catástrofe es fundamentalmente que no se puede volver al estadio anterior, no que no se quiere, no se puede. Entonces aparecen distintos mecanismos, que pueden ser alucinatorio, restitutivo, bueno, eso es otro tema. Pero diferenciar crisis de catástrofe, desde el punto de vista político, a mí me parece fundamental. Punto 2. Presidente por ahí ha hablado en el momento de la nueva normalidad. Eso es tomar esto como una catástrofe, digamos, como una crisis, cuando en realidad es va a haber una nueva anormalidad. Porque en realidad lo viejo, la vieja, también era anormalidad. O sea, cuando vos ves el planeta, que la distribución y la apropiación de la riqueza, o sea que yo no hablo de ricos y pobres, yo hablo de empobrecidos y enriquecidos. Hablar de pobres, y más allá de las buenas intenciones, de las cuales el infierno sabe mucho, es como si fuera el ser, ¿no? Es pobre, no es pobre, lo empobrecieron. Claro. Que es distinto, porque ahí cuando vos decís empobrecimiento, yo tengo un trabajo que se llama enriquecimiento ilícito, empobrecimiento lícito. Es decir, empobrecer a las personas es legal. Sí. Todos se rasgan las vestiduras con los pobres, pero habría que empezar a pensar de políticas revolucionarias que en realidad el empobrecimiento como mecanismo económico y político es legal. Bueno, de hecho, durante el año pasado en la Argentina se empobrecieron millones de personas. Por eso, pero antes, legalmente, vos te acordás de la precarización laboral, por ejemplo, el famoso tema del presentismo, lo que llaman los ingresos no remunerativos. Sí. Todo eso es un mecanismo de empobrecimiento legal. O sea que hay que pensar que lo legal avala el empobrecimiento. Paso a tu pregunta. Lo que va a haber son nuevos mecanismos de nuevas legalidades, probablemente mucho más sofisticadas. Lutero clavando sus tesis en una puerta va a ser como una antigüedad. Esto se va a manejar con la Big Data, la inteligencia artificial, sí. Y entonces van a quedar millones y millones y cientos de miles de personas por fuera de todo eso. Ya hace muchos años se hablaban de la feudalidad informatizada, ¿no? De la feudalidad digital. O sea, yo creo que se va a eso y hay muchos documentos que lo anticipan, ¿no? Algunos de
uno de los benefactores de la humanidad, que no es Albert Schweitzer, o Bill Gates, donde lo pronostica claramente, ¿no? Yo creo que el virus, te voy a hacer una comparación que es exclusivamente para tu programa. Bueno, es una primicia exclusiva. sí, pero tiene sus riesgos. Plantear que el virus, una mutación natural y toda esa discusión, ¿te acordás que se daba? Sí. ¿No? Es totalmente pueril. El problema no es si la ametralladora se fabricó o vino de la naturaleza. ¿Para qué la usás? El virus se usó para sostener un hipercontrol que nuestro país en Formosa, viste, con esas declaraciones patéticas del secretario de Derechos Humanos diciendo que no hay violación sistemática de los derechos humanos. Yo en uno de mis últimos trabajos escribí, entonces está diciendo que hay violación no sistemática de los derechos humanos. Claro. Porque si no, no hay violación no le dio ni para decir que no hay violación de los derechos humanos. Sí. La canallada es decir que no es sistemática, y yo creo que también es sistemática, porque lo hace el Estado. Claro. El Estado lo improvisa, ¿viste? Ahora, ¿con qué te paran que tiene pocos contagios? Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a ver, parece que en los campos de concentración de Auschwitz y de Dachau no había pediculosis, porque lo esperaban a todos. Bueno, pero y por eso la manera de combatir la pediculosis es hacer campo de concentración. Es decir, la cultura represora permite los mayores dislates. Ahora, ¿viste lo que es lo de la vacuna, la carrera de las vacunas? Sí. Acá todo el mundo todo el mundo no. El oficialismo está en pleno orgasmo porque esta publicación de Lancet dijo que la Sputnik servía. Y si decía que no, ¿qué pasaba? ¿Te das cuenta? O sea, es como jugar a pleno, te sale, sos el rey de y no te sale, o sea, te queda claro que se lanzó toda una campaña, inclusive de compras, sin que estuviera confirmado. Y fíjate qué rápido llegó la confirmación. Sí, bueno. El uso político es grosero y evidente, es una acumulación de poder que es probable que sea comparable a la del Imperio Romano, con las diferencias entre una espada y un algoritmo, ¿no? Pero bueno, más o menos. Claro. Ahora, toda esta pandemia, por ahora, por lo menos, ha disminuido la presencia de la gente en las calles. Es decir, los pobres, los desamparados, cuando venían las grandes malarias, por lo menos, no sé si de antes seguramente, pero desde la Revolución Francesa para acá, una de las características es que ganaba las calles, y en la Argentina ganar las calles tiene también una larga tradición. Durante el año pasado hubo ese empobrecimiento al que vos te referís, es decir, se empobreció muchísima gente y no hubo ninguna expresión prácticamente de calle. ¿Se le ha arrebatado la calle a los sectores populares, que por lo menos eran puteados porque cortaban el tránsito, una cosa o la otra, pero por lo menos tenían un mecanismo para reclamar frente a la indignidad a la cual eran llevados? Y ahora parece que también perdieron eso porque, lógicamente, que ningún Zoom reemplaza la presencia humana en las calles, ¿no? No, incluso porque el último Zoom que hice desde la cooperativa Ártico me lo hackearon. Claro, también. No, pero correcto lo que decís, tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿viste? El control planetario digital. Por eso me enoja tanto cuando siguen hablando, el Estado tuvo una reunión de supuestos expertos, siguen hablando de la virtualidad. Esto no es virtualidad, esto es soporte digital, es otra cosa. Claro. La virtualidad tendría que ser con que yo, en vez de hablar con vos, estuviera hablando con otro, y yo creo que sos vos, porque te imitó la voz. Entonces eso es un Mario virtual. Esto de la digitalidad es otra cosa. Los soportes digitales han reemplazado a los soportes presenciales. Eso sí, obviamente. Pero esto, el teletrabajo, se reglamentó el teletrabajo. O sea, ¿qué indica eso? Que bueno, que va a haber trabajo, y lo presencial van a ser algunos sectores, por ejemplo los de servicios casi ninguno. Claro. Es probable que algunos artesanos vuelvan hasta que saquen el robot. Bueno, ya está el robot o la robot de Sofía, que parece que
un minón, digamos, por decirlo, en términos del machismo exasperado, el robot Sofía, ¿no? Todo lo que, no sé si vos viste una película de Spielberg, Inteligencia Artificial. No la vi. Bueno, te digo que anticipa todo, ¿viste? Porque es así, el arte, la ciencia ficción es anticipatoria. Es ficcional porque ubica en el presente lo que va a venir en el futuro. Listo. Entonces, pero vos fijate, y lamento ser reiterativo, que cuando se ganaron las PASO por goleada, sí, que lo que pasa es que lo que yo digo, imagínate que nadie le da bola. Lo que yo dije fue que hay que transformar esas PASO en un plebiscito vinculante y exigir la renuncia inmediata de Macri. Al mismo tiempo, Alberto Fernández, que parece que tenía más llegada que yo, le dijo a todo el mundo que se quede piola. No sé si te acordás. Sí. Que nadie salga, que no haya quilombo y demás. Y ahí Macri nos empomó con el último tramo del préstamo del Fondo Monetario. El Fondo Monetario. O sea, siguió haciendo daño después de las PASO. Eso no tenía que ver con el COVID ni con nada. Ahora, obviamente el COVID te lo facilita, ahí estamos de acuerdo. Pero esta desmovilización de las masas, que además ha habido, por ejemplo, con Ni Una Menos y con el tema del aborto, sí, pero no salió por eso. Porque hace 2 años fue la misma movilización y no salió. Claro. Entonces, también nosotros, desde el campo de las izquierdas, hemos siempre considerado muy importante eso, pero son masas revolucionarias. Hay muchas formas de masas, pero he decidido bastante. Las masas revolucionarias sí, pero en Argentina las masas revolucionarias, a mi entender, vos seguramente lo sabés mucho mejor que yo, que terminaron con la AAA. Estuvimos hablando hoy, porque Miguel Bonazo hizo una nota. Claro, interesantísima. La nota de Miguel, te digo, vos es que yo si vos tenés habitualidad con Miguel, decirle que yo lo extraño, porque durante muchos años hablábamos mucho y después lo perdí. Esa nota es lo de María Estela Martínez de Perón. Sí. Claro, ahí tenés, todos mis amigos peronistas, pido franciscos, que no sé qué decirles, pero realmente que le haya felicitado por sus 90 años a la jefa de lo que fuera la masacre institucional, sistemática, para hablar en términos de Petra Gala, es indigno, porque fue Isabel Martínez de Perón la que inició con esa famosa acta de exterminio la cacería que ya había empezado. Ya había empezado. Pero bueno, nos olvidamos de eso, ¿viste? Entonces, vos sabés que yo, cuando se habla del tema de la dictadura militar, y que por supuesto la repudiamos, pero no nos olvidemos de 2 cosas. Primero, que antes de la dictadura militar estuvo el golpe de Estado de Lastiri contra Cámpora. Sí. Avalado, por supuesto, por el Brujo y por Perón. Y después de Alfonsín, o sea, del primer gobierno constitucional, que también terminó por un golpe de Estado, un golpe de mercado, porque no fue por la ley de obediencia de vida y punto final. De hecho, Menem indultó a los comandantes y siguió gobernando. Sí, claro. No, basta de engañarnos con que lo que se le gritó a Alfonsín, que fue dentro de toda una ley del Congreso, Menem lo hizo como indulto y siguió gobernando. Bueno, Menem continuó el plan de la dictadura militar. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, pero ¿quién se hace cargo de Menem? Nadie. Menem es como que, Menem es senador, es decir, está en el Senado de la Nación y con un papel activo porque en muchas leyes su voto ha sido muy importante y por eso lo saludan y por eso le sonríen y por eso lo siguen mimando al tipo. Y la verdad es que fue un infame traidor a la patria. Bueno, pero los que lo apoyaron también. No nos olvidemos que cuando se privatiza el PS, Néstor o Cristina o ambos, no importa, votaron a favor. Sí, claro. Bueno, Néstor Kirchner en ese momento era el presidente del Comité de Provincias Petroleras y promovían la privatización de YPF, lo que le reportó a la provincia de Santa Cruz un volumen, porque se le pagaron regalías que estaban impagas, de $600 millones. Y a partir de allí se desata toda una historia que es otro capítulo.
Pero sí, yo creo que efectivamente la Argentina, uno de los dramas que tenemos es que se construye la historia. Yo no sé si el que empezó fue Mitre, no tengo idea. La verdad es que, a pesar de que he leído a lo largo de mi vida, pero ni soy historiador, ni tengo tantos conocimientos como para poder decir cuándo vienen los relatos y los contrarrelatos que terminan falsificando la historia real de la Argentina, que entiendo es muy difícil reconocerla, sobre todo porque se han impuesto modelos maniqueos, que a mí me pasa actualmente en la política, aquellos que te dicen, bueno, si no estás conmigo, es que estás con mi enemigo, ¿no? Y vos decís, pero yo no estoy con vos, pero tampoco estoy con el otro. Y vos decís, no, o estás de un lado o estás del otro, como si fuera cierto que esa visión maniquea involucrara al conjunto, ¿verdad? ¿Cómo ves ese relato histórico y esta visión maniquea y esta manipulación? Porque cierro con esto. En el tema, cuando la Argentina recupera, digamos, el sufragio universal en el 83, y efectivamente hay una actitud bastante digna en la mirada retrospectiva sobre el tema derechos humanos, se consensúa que se toma la violación de los derechos humanos a partir del 24 de marzo del 76, pero se omite lo que había ocurrido anteriormente. Tal cual. Entonces, ¿cómo construimos un futuro si el pasado lo manipulamos de tal manera? Bueno, eso lo explico yo hago de 1984. Pero se trata de manipular el pasado. Claro. O sea, eso es lo que se hace, eso es lo que yo digo, es una de las características de la cultura represora. Por eso que nadie resiste el archivo, depende de qué lado del mostrador está. En mi último trabajo, digo, en realidad el Estado está dentro de los dos lados del mostrador y además es el mostrador. Así que se manipula el pasado sin ningún tipo de problema. Pero bueno, mirá, lo que vos planteas es muy profundo, es decir, Rodolfo Walsh decía que para la derecha la historia comenzaba cuando llegaba, ¿no? Claro. Digamos, la función empieza cuando yo llego. Y antes de la función voy a elegir lo que me conviene y lo que no me conviene, no. Evidentemente, yo te podría decir que la sombra del menemismo se arroja de una manera muy brutal sobre el peronismo, a tal extremo que muchos peronistas no reconocen que Menem era peronista. Bueno, vos lo escuchás a Guillermo Moreno y te dice que Alberto Fernández no es peronista. Sí. Entre nos estoy de acuerdo. El problema es que lo eligió Cristina Fernández. No es que lo elegí yo. Claro. Ahora, Cristina Fernández tampoco es peronista. Y si es peronista, ¿cómo una peronista elige a un no peronista? Contámela, porque estamos llegando como a esos argumentos sobre la existencia no de Dios, ¿viste? Habría que leer a Bertrand Russell. Yo lo que quiero, para cerrar un poco, es algo que me está preocupando mucho. Bueno, hay un libro que voy a tener que decir el título, más allá que me llene de envidia por la propaganda que tiene, que es Si la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Y ahí se ve en el título la ingenuidad. ¿Por qué? Porque toda la rebeldía como tal puede ser capturada por la derecha o por la izquierda. Claro. De hecho, Hitler empieza como un rebelde frente a lo que era la agonía socialdemócrata, la miseria del pueblo alemán, y terminó siendo el líder del nazismo, y del exterminio, y de la solución final. O sea que no es nuevo que la rebeldía es capturada por la derecha. Yo no sé por qué descubren el mundo tantas veces, ¿viste? En la historia de la humanidad muchas rebeliones fueron capturadas por la derecha. Llamémoslo el descontento y demás. El problema es que desde las izquierdas estamos perdiendo esa capacidad de capturar la rebeldía. ¿Y no sentís que la izquierda ha tenido una actitud excesivamente temerosa frente al tema de la pandemia, por ejemplo? Temerosa, vos sos una buena persona, ¿no? Pero que ha sido cómplice de un discurso represor. Mira, yo muy tempranamente saqué un aforismo que era la captura reaccionaria de la cuarentena, ¿no? Repetime. Con el discurso de Bernie. Ajá. Cuando Bernie hace su alegato frente a los uniformados y dijo textualmente, en la Argentina no hay lugar para los libres pensadores, ¿qué tiene que ver eso con el COVID-19? Claro. Cuando un científico es por antonomasia un libre pensador. Absolutamente.
a Pasteur y a sus deudos, decirle, no, mira, la verdad que lo del origen de la vida, vamos a discutirlo de nuevo. Yo siempre cito los increíbles experimentos que tuvo que hacer Pasteur para demostrar que no había un origen espontáneo de la vida. Entonces siempre los científicos somos libre pensadores, incluso los cientistas sociales, políticos. Ahora, decir que no hay lugar para el libre pensador es que hable de él en todo caso. Ahora, no hubo frente a eso, y ahí avalo lo que vos decís, claro, yo por eso no soy tan bueno como vos, que hubo una izquierda cómplice y un progresismo cómplice de no salirle con los tapones de punta, decirle a Bernie, mirá, para los avisos neofascistas, usa otra cosa, no la epidemia. Sí. Bueno. No hubo eso. Por eso, viste, cuando Patricia Bullrich fue saludada por la tropa, Bernie estuvo ahí ambiguo. Bueno, no, en realidad es una ex ministra. ¿Pero qué? ¿La vizconde de qué? ¿La archiduquesa de qué? Es muy grosero, viste. Entonces sí, hay una izquierda cómplice, directa, culposa además, y además que ha entregado totalmente las banderas revolucionarias. Vos que tenés absolutamente mayor campo de intercambio que yo, ¿vos has notado que las discusiones entre personas cuya identidad autopercibida es de izquierda se habla de revolución? No, se ha perdido el término, incluso. Sí, bueno. Sí, se ha perdido el término cuando más se lo necesita, porque Argentina necesita, se tiene que dar vuelta con muchas reformas revolucionarias, y sin embargo la palabra reforma, cuando ni hace falta, por ejemplo, decir de qué se trata una reforma agraria para que ya surja el dedo acusador a decirte cualquier cosa y descalificarte, aunque... Pero mucho menos. Yo a Grabois no lo conozco personalmente, conozco a gente que lo conoce, en algunas cosas valoro mucho. Él, en relación a este tema del proyecto, ¿cómo se llamaba? Artigas. Proyecto Artigas, dijo un poquito de justicia social. Textual, porque callo más de lo que digo, pero digo la verdad. Un poquito de justicia social. Pero la justicia social no es un poquito. La soberanía política o económica no es un poquito, no se puede, la democracia de un poquito. Es una locura. Entonces, en ese sentido, la reforma agraria, que en realidad es una revolución agraria, ahora estamos discutiendo nuevamente si una retención un poquito más, una retención un poquito menos, a lo que son los dueños de la Argentina hace, no sé si más de un siglo, pero seguramente. Sí, claro. Bueno, yo creo que las izquierdas, no quiero mencionar con nombre y apellido porque si no por ahí tengo más problemas de lo que yo tengo, me van a hackear más todavía, me van a hackear los camaradas. Se ha hecho aliado de sí, yo tengo un aforismo que por ahí te gusta, que dice, cuando el Estado sale a vender, se hace llamar mercado, ¿no? O sea, este antagonismo entre Estado y mercado es totalmente falaz. Sí. No hay mercado sin Estado. Así es. Y el Estado es el que facilita que el mercado haga lo que haga. Y si no, fíjate, todavía estamos peleándonos por cuánto de retenciones les ponemos, con una soja que está más de 500 pesos. Sí, $500. Sí, terrible. Y es una renta que, lógicamente, renta, bueno, que es un criterio ya que David Ricardo lo había desarrollado, que no es un mérito estrictamente del productor, es un mérito de la tierra y de condiciones climáticas y circunstancias de las cuales el productor es totalmente ajeno y que deberían naturalmente ser socializadas porque no son el fruto directo de su trabajo, sino que son de condiciones ajenas al mismo. Pero bueno, en la Argentina también hemos perdido una cantidad enorme de conceptos. Te hago la última Exactamente, ese es el punto. Te hago una última pregunta, Alfredo. Yo veo muchos chicos jóvenes que viven el día a día pero que no tienen una representación del futuro? Es decir, bueno, es como el gobierno, digamos, vamos viendo a medida que pasan los días, los amaneceres, los anocheceres, pero no tenemos una actitud proactiva
en torno a construir ese futuro. Es como que nos ha ganado el principio de incertidumbre absoluta, pero la incertidumbre absoluta también es falsa, porque mañana va a llegar, y pasado también, y el que tiene 20 años, si vive, va a llegar a los 25 y a los 30, y puede cambiar su destino, no es fatal que tenga que ocurrirle lo que le vaya a ocurrir y él no puede hacer nada. ¿Cómo se hace para volver a tener una representación del futuro y que eso sea una fuerza motora, una fuerza moral que dé impulso de nuevo a los jóvenes a intentar cambiar la realidad? Bueno, a veces me gustaría ser como un budista, ¿viste? Respeta sencilla. No, yo por ahí es un tema para otra charla, pero yo creo que la única dimensión revolucionaria es el presente. Ajá. Es decir, donde vos podés cerrar certidumbres es en el presente. Y si pensamos en el 2019, nos damos cuenta que nadie anticipó ni siquiera el 31 de diciembre del 2019 lo que iba a pasar en marzo de 2020, que son 3 miserables meses. Sí. O sea, yo creo que la dimensión revolucionaria es el presente. Por eso creo que en ese sentido el futuro siempre es manipulado por la derecha, ¿no? Es decir, hay que pasar el invierno, ¿te acordás? Alzogaray. El chanchito Alzogaray, con el cual también pactó Menem, ¿no? Porque totalmente. No le quedó nada. Así que yo creo que tenemos que hacer mucho más énfasis en las condiciones objetivas, subjetivas, materiales de este presente, en un sentido muy amplio, por supuesto, a mí me excede, ¿no? Y además excede a muchos, ¿no? Y por ejemplo, recordar que los propietarios de la tierra de hoy son los herederos de los ladrones, saqueadores y asesinos de ayer. Porque no es que nadie nació con 10.000 hectáreas o 1 millón de hectáreas. No. Evidentemente el proceso de apropiación de la tierra tiene que ver con la catástrofe civilizatoria que fue la conquista del desierto. Es decir, ¿por qué no hablar de catástrofe civilizatoria en este momento? Lo hicieron los pueblos originarios a nivel de exterminio, tortura, violaciones. Aún hoy se usa el chineo como una forma sistemática de violación de los derechos humanos de la mujer. Podría hablar Pietra Gala un poquito del chineo también, ya que está. Así que yo creo que hay que insistir mucho en el presente, darle al presente no un valor, digamos, como de actualidad inmediata, ¿viste? Las últimas noticias, sino un presente por ahí con una mirada amplificada. Yo diría un presente amplificado. Pero del futuro me preocupa porque siempre creo religioso, ¿viste? Vivimos para la mierda, pero en el futuro, bueno, los vikingos iban a Valhalla, era bastante copado, ¿no? Los católicos, no sé, irían al paraíso, pero todo eso es aún el paraíso socialista, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que la dimensión revolucionaria es un presente amplificado que contempla cuanto más variables y constantes mejor, y que cada uno diga hoy, por ejemplo, en este momento, en esta etapa de su vida, ¿en qué está dispuesto a colaborar? Te hago, por ejemplo, vos me decís de estar en el programa y me decís para, qué sé yo, una semana, lo que sea, eso es un presente amplificado. Claro. Yo tengo una invitación para un congreso que me lo mandaron en el 2020 para noviembre y yo estaba preocupado y de pronto me dijeron, no, pero es noviembre de 2021 y yo en octubre de 2020 hablar de noviembre de 2021 era un futuro lejanísimo, ¿viste? Claro. En una galaxia lejana. Bueno, espero no olvidarme, pero tanta anticipación realmente también me llena de incertidumbre. ¿Qué sé yo qué va a pasar en noviembre de 2021? Ojalá se haga porque es un congreso muy importante. Pero te quiero decir, la posibilidad de planificar no es en años ni en décadas. Yo no sé si pasa de una semana a 15 días, ¿viste? Qué bárbaro. Los demás son buenas intenciones. Bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo la participación de hoy y la vamos a seguir en otro momento. Cuando tú digas. Bárbaro, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Alfredo Grande, psicólogo, psiquiatra.